Buenas noches, la Universidad Escuela Libre de Derecho les da la bienvenida a su segundo ciclo de videoconferencias sobre los efectos jurídicos de la pandemia COVID-19. En esta estamos muy orgullosos de presentarles a las especialistas de la Libre. Antes de iniciar, quería recordarles que la conferencista va a estar respondiendo sus preguntas al finalizar la charla. Las preguntas se deben realizar en el espacio de la barra de abajo que tienen en sus pantallas, en el espacio de preguntas y respuestas o questions and answers. Solamente por ese espacio y no por el chat se van a responder las preguntas. Preguntas que pueden ir realizando desde que inicia la charla hasta el final. Agradecerles, por favor, mantener este orden. El tema de hoy es medidas para mejorar los créditos bancarios en época de la pandemia, a cargo de la doctora Adriana Rojas Rivero, quien es abogada y notaria pública, egresada del doctorado en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho, tiene una especialidad en consumo bancario en Ausbank Internacional en Madrid, España. Es fundadora de APRODECO, la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero, capacitadora nacional e internacional en temas de consumo bancario y procesos colectivos de consumo, abogada con trayectoria en la defensa del consumidor bancario y de seguros, tanto en vía judicial como arbitral, y profesora de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Sin más, le cedo la palabra y la imagen a la doctora Adriana Rojas Rivero. Gracias, muy buenas noches, tengan todas las personas participantes. Gracias a los organizadores por darnos este espacio en APRODECO en el tema del consumidor crediticio. Voy a referirme a los consumidores de las entidades bancarias o financieras reguladas ante la Superintendencia de Entidades Financieras, ante la SUGEF, como con un crédito para su uso propio como destinatario final. ¿Por qué no voy a tomar en consideración los créditos entre particulares, lo que llamamos los créditos de la calle con los garroteros? Porque la regulación que ellos tienen es totalmente diferente a lo que el presidente de la República solicitó a tomar como medidas ante la pandemia. No importa si el crédito se trata de un crédito personal, de un crédito vivienda, de un crédito de vehículo, de una tarjeta de crédito. E incluso puede ayudar a también no solamente a los consumidores crediticios, sino también a los adherentes en contrato de adhesión. ¿Quiénes son los adherentes? Son esas empresas, pueden ser medianas o grandes empresas, que se adhieren a un contrato con las condiciones previamente establecidas de forma unilateral por esa entidad bancaria o entidad financiera. Si bien es cierto, no son consumidores, no utilizan el producto crediticio como destinatarios finales, sino que lo devuelven al mercado, al no poder negociar las condiciones en un estado de igualdad con esa entidad bancaria porque ya las estableció de forma unilateral, igual para todos, se convierte en un tutelar de la misma regulación, de esta misma tutela especial del consumidor bancario. Aquí podemos hablar de un crédito para pequeña, mediana o gran empresa, puede ser con garantía hipotecaria, puede ser por medio de un fideicomiso de garantía e incluso tarjetas de crédito empresariales. Tanto consumidores finales como adherentes en contrato de adhesión en entidades bancarias y financieras reguladas ante la SUGEF, les aplica lo que voy a explicar esta noche. Primero, antes de establecer o indicar cuáles son las medidas que podemos tomar, voy a comentar cuáles son los derechos, porque las medidas forman parte de una creatividad, el límite es la imaginación, el consumidor puede solicitar lo que considere conveniente a sus intereses económicos, sociales y a sus derechos como consumidor. La ley, no existe una ley del consumidor financiero a nivel nacional, de tal suerte que no podemos decir si tenemos un derecho a una medida o a otra. Lo que tenemos derecho son a términos o principios generales del consumidor que nos protegen, nos tutelan de forma especial porque estamos en una total desventaja
con respecto a las entidades bancarias o financieras que establecen cuáles son las condiciones de forma masiva por igual para todos, para un público de forma general. El primer derecho, no existe un derecho al consumidor superior al derecho a la salud. Este derecho podríamos pensar que se encuentra destinado más bien a otro tipo de productos como de hospitalizaciones, como de medicamentos, como de alimentos, etcétera. Pero también tenemos derecho a la salud mental. Tenemos derecho a la paz emocional. Entonces, si la entidad bancaria o financiera establece condiciones que perturban esa paz o establece prácticas que perturban esa paz, como por ejemplo el acoso de cobro, pues está vulnerando de forma grosera el primer derecho fundamental y renunciable del consumidor y adherente, que es el derecho a la protección de la salud. ¿Cómo se puede proteger este derecho adicionalmente al no establecimiento de prácticas o cláusulas o condiciones que perturben la paz emocional? Con los seguros, existe el seguro de vida que cubre el crédito en su totalidad o en una parte, dependiendo de cómo se haya convenido, en caso de fallecimiento, en caso de incapacidad total y permanente, o incluso hasta en caso de desempleo. Porque si la persona pierde su empleo y no está protegido en una situación como la que estamos viviendo, pues indiscutiblemente va a generar estrés, preocupación y no protege la salud. El segundo derecho del consumidor o del adherente es la protección a la seguridad. Bueno, cuando vamos a hablar de productos financieros, de productos crediticios, que son a largo plazo, pueden ser 5 años en casos de tarjetas de crédito, en créditos pymes 15 años, en créditos de vivienda hasta 30 años, de 25 a 30 años. Vemos que son plazos muy largos. ¿Cómo establecer medidas seguras por parte de una entidad bancaria o de una entidad financiera para que se proteja este derecho fundamental del consumidor o del adherente? Una de las formas son las tasas de interés. Uno de los problemas más riesgosos en los créditos es la pérdida de la capacidad de pago durante el proceso de pago del crédito, durante todo ese plazo. Si se establecen tasas fijas, que las vemos comúnmente por periodos cortos en las expo casas y expoferias, si se establecen este tipo de tasas fijas, no habrán sorpresas en el camino con respecto al aumento de cuotas mensuales. Sin embargo, no tenemos políticas bancarias que nos establezcan tasas fijas por los 30 años en un crédito de vivienda, 15 años en un crédito empresarial. Entonces, tenemos las herramientas financieras que nos podrían brindar esa seguridad, como la tasa piso, que le establece la seguridad a la entidad bancaria en caso de que la tasa referenciada baje cuando hay tasas variables. Al igual que la tasa piso, tenemos la tasa techo. La tasa piso viene a proteger a la entidad bancaria o financiera, a este acreedor, y la tasa techo viene a proteger al deudor, a este consumidor. Cuando hablamos de tasas variables, tenemos que si son en colones, las tasas se encuentran referenciadas por lo general a la tasa básica pasiva. Y cuando se trata de créditos en dólares, se encuentran referenciadas a la tasa internacional de prime rate o a la tasa internacional LIBOR. Estas tasas tienen un comportamiento variable de acuerdo a las economías, bueno, tasa prime rate estadounidense y la LIBOR europea, y la tasa básica pasiva con respecto a la economía costarricense. Entonces, estas tasas pueden subir o pueden bajar. Entonces, si esta tasa es variable y sube, va a desproteger la seguridad del consumidor. ¿Por qué? Porque puede aumentar tanto que la cuota mensual ya no esté dentro de su capacidad de pago. Por eso se puede establecer la herramienta financiera de protección de tasa techo, para que se establezca un techo que de ahí en adelante no suba en caso que la tasa referenciada siga subiendo, porque ahí en adelante no va a tener capacidad de pago, así como las entidades bancarias se protegen con la tasa piso.
El tercer derecho fundamental, es renunciable del consumidor y del adherente, del consumidor crediticio, es el interés de protección al interés económico y social. ¿Cómo se puede proteger el interés económico y social por parte de una entidad bancaria? Bueno, una de las formas más importantes es que hayan garantías proporcionales con el monto del crédito. Si un crédito, pues, se pide, por ejemplo, del sector piñero, pide un crédito de 10 millones para semillas para iniciar una cosecha, que ahorita estamos empezando las épocas de lluvia y ya tienen que haber fertilizado, ya tienen que estar sembrando, y le solicitan una garantía de una finca de 120 millones, pues no hay una proporción entre el monto del crédito y el valor de la garantía. Ahí la entidad bancaria o la entidad financiera estaría vulnerando de forma grosera la protección del interés económico y social del consumidor. Tiene que haber una relación, una proporción entre el monto del crédito y el valor de la garantía. Igual con las tasas de interés. Si las tasas de interés son proporcionales al lucro razonable, principio de razonabilidad, principio de proporcionalidad, no va a haber ningún problema durante el pago del crédito, no va a haber un abuso, no va a haber un exceso en el cobro, sino más bien una tasa razonable y proporcional dentro de una relación justa y equitativa. En algunos casos tenemos créditos en este país con tasas razonables, tasas, como lo digo yo, tasas sanas, con condiciones sanas dentro del crédito, pero también tenemos tasas usureras a raíz, bueno, hoy se creó, ya a partir de hoy empieza el tema, ya se firmó la ley en contra de las tasas usureras, pero no incluyen todos los créditos anteriores. Adicionalmente, el interés económico del consumidor se protege por medio de los seguros. Tenemos el seguro de saldo del deudor que tiene la cobertura en caso de fallecimiento de este deudor, que tiene la cobertura en caso de una incapacidad total y permanente, que va alrededor del 67% de no poder trabajar, no poder continuar generando ingresos. Entonces, en esas condiciones, la entidad aseguradora le paga a la entidad bancaria el crédito. Y también tenemos en este momento el seguro por desempleo, que no habíamos tenido una historia, una estadística como la que estamos viviendo con la cantidad de seguros de desempleo que se han solicitado en su aplicación a raíz de la pérdida de los empleos ante la crisis económica generada por la pandemia que estamos viviendo. Con el tema del seguro por desempleo hay que tener mucho cuidado, porque en este momento nos decimos, bueno, ya nos despidieron con responsabilidad patronal, la empresa en la que trabajamos o el patrón que teníamos ya no puede continuar pagando nuestros salarios, motivo por el cual nos despidió con responsabilidad patronal, y ante esas condiciones solicito a la entidad aseguradora que aplique el seguro de desempleo, y lo aplica y lo empieza a pagar. Pero resulta que si esta persona, este consumidor crediticio, en este caso, bueno, ya no, crediticio porque el seguro se lo pagan por 11 meses, no por el resto del plazo del crédito. Este consumidor financiero resulta que dice, bueno, estamos en época de pandemia, es difícil que vuelva a conseguir un trabajo, voy a poner una SOA. Y para para poner la SOA, lo primero que empezamos con los requisitos gubernamentales y locales dentro del consejo, dentro del municipio, para poder empezar este negocio, porque perdemos la esperanza de conseguir un trabajo nuevo. Y lo primero que nos piden es un seguro por riesgo laboral ante la entidad aseguradora del Instituto Nacional de Seguros. Entonces, ¿qué dice el INSS? Ah, tiene un riesgo, tiene un seguro por riesgo laboral, ya está trabajando, ya está activa económicamente, ya no es una persona desempleada y deja de pagar el crédito. Puede tener 1 o 2 meses de estar pagando la cuota mensual, la persona viene, pide un seguro por riesgo laboral y ya la entidad aseguradora deja de pagar ese seguro por desempleo. Así que, ojo con lo que estamos haciendo, porque el seguro por desempleo
cubre durante el periodo de desempleo en un periodo máximo de 11 meses. Si en esos 11 meses la persona consigue trabajo como trabajador independiente, como empleado, aunque sea por cuarto tiempo, va a perder esta cobertura. Otra forma de manifestar la protección de los intereses económicos de los consumidores es el otorgamiento de los créditos dentro de la capacidad de pago del deudor. Si estamos hablando de personas físicas, consideramos dentro de las prácticas sanas comerciales que el 30% de sus ingresos netos o el 30% de su salario neto es lo que puede comprometer en carga financiera, incluyendo la totalidad de los créditos. Si ahí tiene un crédito de vivienda, si tiene un crédito de vehículos, si tiene un crédito personal, si tiene una tarjeta de crédito. Entre toda esa unión de créditos, entre todas esas cuotas mensuales, que no supere el 30% de ingresos o salario neto. Eso es dentro de las buenas prácticas comerciales. En el reglamento 105 SUGEF se establece ese reglamento es denominado de la calificación de los deudores. En su artículo 7 define cómo se establece la capacidad de pago de un deudor. Y en el último párrafo señala que el superintendente regulará los porcentajes de capacidad de pago según se trate de una persona física o de un pequeño empresario, mediano o gran empresa. Entonces, en el año 2005, el superintendente estableció que la capacidad de pago de una persona física era el 30%. Sin embargo, las entidades bancarias quieren y siguen otorgar créditos dentro del 40, 45%, inclusive dentro del 75%. Caja de Ande lo tiene en el 95% el salario neto. El reglamento crediticio del Banco Popular lo tiene en el 75%. Entonces, por presión, esa norma se derogó y se estableció, de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que cada entidad bancaria y financiera regulada ante la SUGEF establece el porcentaje de capacidad de pago del deudor por medio de la autorregulación. Eso no es conveniente para el consumidor, de tal suerte que nos informamos, nos educamos, nos capacitamos para entender que tenemos un límite del 30% dentro de las buenas prácticas con la finalidad de tener una vida digna, una vida económicamente estable y sana, porque en el momento en que llegamos a tener un sobreendeudamiento, en donde ya comprometemos la mayoría de nuestros ingresos, o incluso cuando las cuotas mensuales superan el monto de nuestros ingresos netos y a veces brutos, entonces empiezan los problemas de embargos, de cobros judiciales, de preocupaciones, de pérdida de la paz emocional y demás. Por eso, tratar bajo todos los medios, bajo todos los términos, educarnos financieramente, ordenarnos financieramente, entender que el crédito se establece o se solicita por un estado de necesidad. Ocupo una vivienda, ocupo un vehículo para un transporte, pero no para temas de recreación o de gustos, o porque quiero cambiar la computadora, porque ya mi carro no me gusta, porque quiero comprarme uno más bonito. Para eso no son los créditos, para eso están los ahorros, ¿verdad? Entonces, en el tema de la capacidad de pago, tomar en cuenta cuál es nuestra capacidad, porque ya sabemos que los bancos y las entidades financieras no van a respetar este derecho. Otro de los derechos de los consumidores y adherentes en contratos de adhesión, que vale igual para un consumidor final o como para una gran empresa, es el derecho a que en sus créditos no hayan cláusulas abusivas. Hemos visto en muchos contratos, tanto de créditos de consumidores finales como de pequeñas, medianas e incluso de grandes empresas, créditos con tasa piso sin tasa techo. La tasa piso, ya expliqué de qué se trata, no es una cláusula abusiva por sí misma, pero si tenemos una tasa variable con tasa piso
y sin tasa techo, no hay una relación justa y equitativa de consumo, porque tenemos una tasa variable con protección para el banco, en total desprotección al consumidor, y en caso de que la tasa suba y salga de la capacidad de pago del deudor, pues va a perder la garantía por medio de un proceso de cobro judicial. Adicionalmente, el tema de las garantías excesivas es una cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque tiene que haber una proporción entre el monto del crédito y el valor de la garantía. Si esa proporción no existe, hay un abuso, hay un desequilibrio en la relación de consumo y se puede solicitar la nulidad del exceso de la garantía. Cuando hablamos de garantía excesiva, tenemos que tener claro que se trata cuando hay varias garantías, varias propiedades o varios bienes muebles e inmuebles, o cuando la garantía es divisible. Por decir un ejemplo, es una finca de 200 hectáreas y bastan 6 hectáreas para dar en garantía de conformidad al monto del crédito. Si estamos en esas condiciones, se puede segregar las 6 hectáreas y otorgarlas en garantía. No podemos hablar de garantía excesiva cuando tenemos propiedades o bienes inmuebles indivisibles, por decir una casa de habitación. No vamos a dividir el patio, el baño y la cocina y la lavandería para dar en garantía la sala, los dormitorios y los baños y el garaje. No, eso ahí cuando es indivisible no existe la figura de garantía excesiva porque solamente hay una propiedad y una necesidad crediticia. Ni se diga de cláusulas abusivas con las tasas usureras. Tenemos tasas en algunas entidades bancarias y entidades financieras de usura, en donde vulneran el derecho de la protección del interés económico del consumidor y el derecho a las no cláusulas abusivas. Otro de los derechos importantes de los consumidores es la información. ¿Cuándo se tiene que dar esa información? Tenemos 3 etapas. En la etapa precontractual, que es súper importante porque en ese momento tienen que decirnos los riesgos, las consecuencias, las advertencias del uso de ese producto financiero, sobre todo si es más riesgoso de la cuenta o si la persona no está acostumbrada a solicitar créditos, obtener créditos, para que tome una decisión de consumo de conformidad a su capacidad de pago, a su conveniencia, a sus intereses económicos. También tenemos el derecho de información en la etapa contractual y en la etapa postcontractual. En la etapa contractual estamos en este momento. Miles de costarricenses tienen créditos y nos agarraron sin estar preparados con esta pandemia. ¿Cuál derecho de información tenemos? Bueno, ya tenemos conocimiento que se han establecido medidas, que las voy a mencionar en unos minutos, medidas con respecto a plazos de gracia o aumentos de plazo en los créditos para mejorar la capacidad de pago del deudor o para evitar que pierda sus garantías, sus bienes, su patrimonio dentro de un proceso de cobro judicial. Entonces, ¿cuál es la información que ocupamos? ¿Qué va a pasar cuando esas medidas se levanten? ¿Cuáles son las políticas bancarias de cada banco en particular donde esa persona tenga créditos, relaciones de consumo crediticias? Cuando se levanten ese plazo, gracias, se levanten esas medidas crediticias de la pandemia y no se haya reactivado la economía y por ende el deudor crediticio o este consumidor no haya regresado o no haya logrado volver a generar la cantidad de ingresos o de salario que tenía antes de la pandemia, momento en que adquirió el crédito. Entonces, esa solicitud la tenemos el derecho. ¿Qué van a hacer? En este momento, la Asociación Bancaria Costarricense, la Cámara de Banco, las entidades bancarias discuten a nivel gerencial todos los días este tema, pero no nos comunican. Eso nos puede perturbar nuestra paz emocional. ¿Por qué? Porque nos eliminaría nuestra seguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si se vencen los plazos de gracia, si se vencen estas medidas que han tomado las entidades bancarias y no se ha reactivado la economía, no tenemos los ingresos, no tenemos la empresa funcionando, no tenemos el comercio funcionando, el local comercial o no tenemos el salario? ¿Qué va a pasar? Y postcontractual, claro que hay derechos, porque aunque ya se haya terminado
el crédito por un vencimiento anticipado o por el vencimiento normal, podrían quedar saldos en descubierto, podrían quedar montos por cobrar y en ese momento tenemos derecho a que nos haga una liquidación de qué fue lo que se cobró, qué fue lo que se pagó y qué es lo que hace falta y la razón por qué le hace falta, porque debería quedar el saldo en descubierto en cero en el momento que vence el plazo. A raíz de la pandemia, antes de entrar a esto, estos son los derechos del consumidor de acuerdo a la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, porque no tenemos una legislación especial para el consumidor financiero, entonces nos vamos con los principios generales de la tutela especial en consumo. La idea de darles esta información o esta capacitación con los derechos y los principios generales del consumidor es para poder entender cómo podemos protegernos, qué podemos pedir al banco, qué podemos solicitar para subsistir en este momento de pandemia. Sobre todo, tomando en consideración que las directrices fueron tomadas 2 o 3 meses y lo que estamos entendiendo con el sentido común es que esta pandemia va a durar mucho más tiempo del esperado. Cuando inició el decreto de emergencia en marzo de este año, la Presidencia de la República junto con el ministro de Hacienda estableció la directriz 075-H. A diferencia de otros países en donde la presidencia, el Poder Ejecutivo, le ordenaba a los bancos a tomar ciertas medidas, el presidente costarricense o el Poder Ejecutivo costarricense no dio ninguna orden, hizo una instancia, una solicitud, les pidió a los bancos comerciales del Estado para que tomaran medidas en los créditos a favor de todas las personas que se han estado viendo afectadas económicamente por la pandemia y no puedan obtener esos créditos. Entonces, les pide que tomen todas las medidas necesarias y efectivas para lograr una readecuación en los créditos sin poner en peligro la economía de la entidad bancaria. En el artículo 2 señala cuáles son las medidas que solicitó el presidente de la República a las entidades bancarias, a los bancos públicos comerciales. Y la primera medida que solicitó fue la disminución de la tasa de interés. Si hacemos un análisis de cuáles fueron las medidas que tomaron las entidades bancarias, vemos que la primera medida solicitada por el Poder Ejecutivo fue la menos utilizada. No es que no haya sido utilizada, sí la usaron en algunas entidades bancarias, inclusive mutuales y cooperativas, pero de forma mínima. La disminución de la tasa de interés, ¿cómo se podrían lograr? Bueno, si tenía tasa piso y no tiene tasa techo, porque la mayoría de los créditos en Costa Rica con tasa piso no tienen tasa techo, y ya tenemos varios votos de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en donde señala que si hay tasa piso, sin tasa techo, hay un vicio de nulidad absoluta por ser una cláusula abusiva, por no haber un equilibrio en la relación de consumo, pues si hay tasa piso sin tasa techo, la forma más sencilla en este momento de disminuir la tasa de interés es eliminando la tasa piso. Si nosotros vemos las tasas referenciadas, la tasa básica pasiva, cuando adquirieron los créditos, podría estar entre el 5, 7, 8%, inclusive si son más viejos, los créditos hasta del 12%. Y en este momento la tasa básica pasiva está en el 3.90%, es decir, que bajó de forma considerable. Sin embargo, las cuotas mensuales no han bajado por mantener la tasa piso. A raíz de esa situación, el presidente le solicitó posteriormente a esa directriz, eliminen las tasas pisos durante la pandemia.
esta es una recomendación a todos los consumidores, lean sus créditos, busquen los contratos, sean ordenados en sus temas financieros, busquen los contratos, lean, y si tienen tasa piso y no tienen, la tasa piso se dice tasa piso o tasa mínima, así es como la denominan en los contratos, pidan la nulidad de la misma, pidan la no aplicación de la misma durante la pandemia, por lo menos durante la pandemia, no la deberían aplicar nunca, pero por lo menos durante la pandemia para disminuir la carga financiera. La segunda medida solicitada por el presidente de la República o por el Poder Ejecutivo es la extensión de los plazos de los créditos. Si disminuye la tasa, aumenta el plazo, pues financieramente el monto de la cuota mensual en dinero, sea en dólares o en colones, van a disminuir. Inclusive le solicita la prórroga del pago del principal y de intereses por el tiempo que resulte necesario. Eso es lo que han hecho las entidades bancarias, establecer plazos de gracia. En realidad no he visto mucho, lo he visto muy limitado la disminución de las tasas, pese que no solamente bajó la tasa básica pasiva, también bajó la prime rate, está en el 3.25 y antes estaba en el 5.7. La tasa libre está la última vez que lo vi estaba en el 0.80 y cuando adquirieron los créditos podrían estar en el 2 o el 3 o el 4%. Entonces, todas estas tasas referenciadas de tasas variables, al haber disminuido, perfectamente pueden disminuir la cuota mensual. Adicionalmente al aumento del plazo del crédito. Pero el plazo de gracia, vean qué interesante, lo que pide el Poder Ejecutivo son prórroga plazo principal, o sea, el no pago del principal, el no pago de interés por el tiempo que resulte necesario. ¿Por qué recalco por el tiempo que resulte necesario? Porque vimos que las entidades bancarias dieron 2 o 3 meses en su mayoría de plazos de gracia. Tenemos 2 entidades bancarias adicionales que lo dieron de 6 a 12 meses, pero la mayoría le dieron plazos de gracia, o sea, el no pago de cuotas mensuales por 2 o 3 meses, pero esta pandemia no va a durar 2 o 3 meses. Esta pandemia, los 3 meses terminan en junio, fue en marzo se declaró la directriz, las entidades bancarias la empezaron a aplicar en abril, mayo y junio. Si lo hicieron 2 meses, ya en junio están pagando otra vez las cuotas mensuales y si lo hicieron por 3 meses, ya en julio empezarán a pagar. Pero la crisis económica que sigue como una consecuencia inmediata de todas las medidas sanitarias muy necesarias por el tema de salud, por parte del Ministerio de Salud, no va a permitir que la economía aumente, que las personas obtengan sus ingresos o recuperen sus salarios, o trabajadores independientes o comercios recuperen las ventas como lo tenían antes de la pandemia. De tal suerte que 2 o 3 meses no, es muy corto, son plazos muy cortos, muy ajenos, muy alejados de la realidad. Y vean lo que, si ustedes hacen una solicitud por escrito, recuerden lo que dijo el presidente de la República, por el tiempo que resulte necesario. Nunca lo limitó a 2 o 3 meses. Y si los consumidores o deudores crediticios realizan pagos extraordinarios, que no les cobren la comisión de salida, que es la penalidad del 3 o el 5%, dependiendo del crédito en cómo se haya convenido. En esta directriz le dice el presidente de la República que le dé preferencia en estas medidas a las personas más afectadas económicamente por la pandemia, porque muchas personas no pierden sus salarios, muchas personas no pierden sus ingresos o no se ven afectados económicamente, de tal suerte que esta directriz no está dirigido para ese público. El público meta es aquel deudor, aquel consumidor crediticio o aquel adherente contrato de adhesión, si se trata de una gran empresa, que se haya visto afectado en sus estados financieros, en sus ingresos por la pandemia, no para las personas que siguen con sus ingresos de forma ordinaria como antes de este coronavirus. Adicionalmente, la directriz le solicitó al Banco Popular y Desarrollo Comunal y a todas las demás entidades financieras
que operan en el país que tomen las directrices que venimos manifestando en esta presentación, que son las directrices número 075-H. Entonces vemos que el presidente de la República no le pide esto a los garroteros, a los préstamos, a los créditos de la calle. Y hay muchos deudores que me llaman, que tienen un crédito con un prestamista, no podemos exigirle, lastimosamente no podemos obligarlo a tener este tipo de directrices. Mientras que al tener esta directriz enviada hacia las entidades bancarias públicas, comerciales y no gubernamentales, así como las privadas, es diferente porque ya hay una solicitud presidencial dirigidos a ellos. A raíz de esas medidas, el Banco Nacional de Costa Rica, una vez que el presidente de la República publicó en su conferencia de prensa la directriz 075-H, el Banco Nacional fue el primero en establecer que iban a tomar esas medidas sin necesidad de que las personas lo solicitaran por escrito, sino que iba a hacerlo de forma automática. Y lo dijo que lo iba a hacer de 2 a 3 meses, que en abril, mayo y junio. Sin embargo, de forma reciente, esta misma semana, el Banco Nacional señaló, informó públicamente que va a aumentar las medidas por el resto del año, porque tiene conciencia de que esto no se va a resolver en julio de 2020. En aquel momento señaló el Banco Nacional que las grandes empresas que ocupen un plazo de gracia porque se les haya disminuido sus ventas o sus ingresos, tienen que solicitarlo por escrito con sus ejecutivos de crédito. En automático se hacía para todos los demás créditos hipotecarios, prendarios, personales, leases, créditos pymes, pero no para las grandes empresas. Si el deudor, en el momento en que inició el decreto de emergencia de la pandemia, ya tenían más de 90 días de atraso, no calificaban para las medidas. Eran para las personas que que estaban al día o que tenían muy poca morosidad y que no pudieron pagar por la pandemia, pero no los que venían arrastrando morosidades por otras condiciones, porque las medidas están muy relacionadas completamente de la mano con la crisis económica generada por las medidas sanitarias del Ministerio de Salud para evitar un daño masivo en la población con las vidas de los costarricenses. El Banco de Costa Rica también tomó medidas, pero no lo hizo como el Banco Nacional, no lo hizo en automático. Le pidió a los consumidores crediticios, ya sean pequeños, empresas, ya sean grandes empresas o consumidores finales, que se apersonaran a solicitar las medidas en donde les iban a dar un plazo de gracia de 6 a 12 meses. Pero esa parte que dejaban de pagar, si son 6 a 12 meses, todas esas cuotas mensuales dejadas de pagar van a constituir un crédito adicional que va a tener el plazo del crédito madre. Entonces, como les digo yo, van a tener un crédito bebé que forma parte del crédito madre. Si al crédito madre le faltan 15 años, este crédito bebé va a tener 15 años. Si le faltan 7 años, este crédito bebé va a tener un plazo de 7 años. Y les van a establecer tasas de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? En caso de créditos en colones, va a ser la tasa básica pasiva sin adicionar puntos porcentuales fijos. Y si se trata de créditos en dólares, la tasa prime rate o la tasa prime rate sin adicionar puntos porcentuales fijos. De tal suerte que se constituye un nuevo crédito. También establece el Banco de Costa Rica que para tener las medidas tienen que estar al día en sus créditos o con un máximo de morosidad de 60 días. Se han visto consumidores afectados porque ante la gran cantidad de personas que lo solicitaron, los funcionarios del banco no dieron abasto. Entonces, han tardado hasta 2 o 3 meses, ¿no? Marzo, abril, mayo, y 2 meses y medio, porque tenemos marzo, abril, y estamos a mediados de junio, marzo, abril, mayo, no, perdón, 3 meses, y no les han logrado resolver y no han pagado
estos meses durante la crisis económica generada por la pandemia. Entonces les dicen, bueno, ya tiene 2 meses y medio de atraso, ya tiene 3 meses de atraso, póngase el día para aplicarle las medidas. Bueno, ellos solicitaron las medidas a tiempo, pero el banco no las respondió a tiempo porque colapsaron por el sistema que lo hicieron, no automático, sino a solicitud de parte interesada. Entonces, esas personas tienen derecho a exigir que les apliquen las medidas si estaban al día en el momento de la solicitud. Si el banco se atrasó en su respuesta, es un problema en eficiencia de la entidad bancaria y no de la solicitud del consumidor. De tal suerte que esas personas, ya sean personas consumidoras o personas o empresas o grandes empresas, tienen el derecho a que les apliquen las medidas. En el Banco Popular se establecieron plazos de gracia de 1 a 3 meses sin aumentar sus cargas financieras, y si las personas tenían más de 4 meses de atraso o 4 meses de atrasos, podían solicitar por escrito que se las capitalice al principal con la finalidad de que les apliquen las medidas y después de la pandemia tratar de volver a pagar el crédito. En el Banco de San José, el BAC, hizo muy parecido al Banco Nacional. En automático puso los plazos de gracia de 2 o 3 meses, en donde eran abril y mayo. Ya en junio muchos tenían que volver a empezar a pagar, y si lo pidieron en abril, si se lo dieron hasta mayo, entonces sería mayo, junio, hasta julio tendrían que pagar. Entonces, les dicen que eso que dejaron de pagar lo pagarán sin mayor carga financiera en un plazo de 6 meses cuando se levanten las medidas. El Banco de San José, por lo menos públicamente, yo al día de hoy no me he enterado de que vaya a aumentar ese plazo de gracia como lo hizo el Banco Nacional. Y sí he tenido consumidores que me han manifestado que ya están pagando, que ya el banco les pidió reintegrarse al pago de los créditos. Si las personas tenían más de 3 cuotas atrasadas, o los consumidores bancarios tenían más de 3 cuotas atrasadas, pues tenían que solicitar por medio de un formulario en la página web o por medio de WhatsApp que establecieron en la página web para que se les aplicaran las medidas, pero tenían que apersonarse. Los que estaban en esas condiciones no se los iban a hacer de forma automática, igual que a los créditos empresariales tenían que solicitarlo por escrito. Promérica, de una forma muy similar, estableció en forma automática el no pago, el plazo de gracia de 2 cuotas mensuales, sin aumento de carga financiera, siempre y cuando no tuvieran más de 90 días de morosidad o atraso en el crédito. Y lo que no pagan se capitalizan al principal y se pagan por el resto de plazos, ¿verdad? En este caso, los créditos empresariales y los créditos pymes no se hacían en forma automática, tenían que apersonarse al banco a solicitarlo por escrito. Todavía pueden hacerlo. Muchas empresas que no lo solicitaron en ese momento porque tenían ahorros, porque tenían fondos, pero ya se están empezando a descapitalizar, pueden empezar a solicitarlo por escrito. Con Scotiabank es lo mismo, hicieron de forma automática el no pago de 2 cuotas mensuales, pero sí señalaron desde el principio que podrían aumentar esas 2 cuotas en caso de ser necesario, y que los intereses seguirán corriendo, pero no los intereses moratorios. Y todos los créditos pueden pedir cambios en las condiciones crediticias por medio de la página web para mejorar su capacidad de pago, al igual que los créditos pymes y los créditos empresariales. Aquí vemos, paro el tema de las entidades bancarias, porque bueno, hay muchas más entidades bancarias, también tenemos la FICE, tenemos BCT, tenemos Banco General, tenemos cooperativas, tenemos mutuales, también reguladas ante la SOEF, pero aproximadamente todas se basaron en un mismo perfil de suspensión de pago de cuotas mensuales de forma automática o a solicitud de parte interesada. Aquí el punto es qué va a suceder, qué va a pasar cuando se eliminen esos plazos de gracia, cuando ya se levanten esas medidas y la economía no se haya restablecido a nivel nacional, las personas no hayan recuperado
sus ingresos, sus salarios. ¿Qué va a pasar? Esto es toda una incertidumbre. Ocupamos que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, así como estableció las directrices 075-H durante la pandemia, ocupamos que establezcan directrices de cómo recuperar, de cómo reactivar la economía y cómo resurgir en el pago del crédito durante ese proceso de reactivación en la economía. Porque si se levantan las medidas sanitarias y se levantan las medidas bancarias y las personas no han recuperado sus trabajos o no han recuperado su actividad económica como trabajadores independientes o como pequeños, medianos o grandes empresarios, vamos a tener un efecto rebote de todas estas medidas que va a generar la pérdida del patrimonio de los costarricenses. ¿Por qué? Porque no van a tener capacidad de pago. Sí, y hay un tema que no podemos tapar y no podemos esconder. Cuando teníamos una economía no muy buena, antes de la pandemia, ya teníamos una población con un sobreendeudamiento importante, ya teníamos 750,000 procesos de cobro judicial con embargos de salarios, cuentas bancarias, vehículos, propiedades de costarricenses por el no pago de crédito, por no capacidad de pago. Si teníamos esas condiciones antes de la pandemia, y se levantan las medidas sanitarias y se levantan las medidas bancarias sin que las personas gradualmente vayan recuperando sus ingresos y gradualmente vayan pagando los créditos en la forma proporcional en que se van recuperando sus ingresos, vamos a aumentar este monto de 750,000 procesos de cobro judicial a duplicar o a triplicar. Por eso es que empecemos a capacitarnos, a asesorarnos financieramente, empecemos a preguntar a las entidades bancarias cuáles van a ser las medidas, a presionar socialmente al Poder Ejecutivo para que protejan realmente los intereses económicos de los consumidores. Un consumidor informado, capacitado y asesorado equilibra el mercado. Muchísimas gracias por escuchar, por participar en este compartir de algunas experiencias que he tenido en la defensa de los consumidores, y procederemos a las preguntas. Cristina, si quieres me indicas cuáles serían. Muchas gracias, doña Adriana. Me acaba de llegar la primera, de Rafael Paniagua. Dentro del giro negocial es muy usual la compra de inmuebles sin hacer la novación de deudor, y no obstante que la operación se mantiene al día, el nuevo propietario por diversas razones no calificaría como deudor en el mercado informal. ¿Cuál sería la recomendación en dicho caso? ¿Existe alguna opción de que se hayan flexibilizado las condiciones en la pandemia? Gracias. Bueno, el tema de la venta de la propiedad a un tercero por parte del deudor sin hacer novación de deudor es una mala práctica de parte del consumidor. ¿Por qué? Si bien es cierto, podemos vender nuestras propiedades, no existe una forma de que nos limiten el derecho de la propiedad o de disponer de nuestras propiedades, lo podemos hacer, pero queda el deudor antiguo, queda amarrado ese crédito, y el nuevo deudor, o sea, la nueva persona, el nuevo interesado, que es el garante, no es el deudor, sino es el garante, porque ahora es el propietario de la garantía, se convierte en garante, se queda amarrado a la posibilidad de obtener beneficios solamente si el antiguo deudor lo solicita. He visto grandes problemas en esa situación. La primera recomendación es que si compró la garantía, si la adquirió y ya lo hizo, pues solicite la novación, ¿verdad? El banco no está obligado a otorgarla. Sin embargo, si se demuestra que tiene capacidad de pago y que ya es el garante, el rechazo de esa novación tiene que ser bien fundamentada. De lo contrario, se podría solicitar en los medios judiciales, en las vías judiciales, para que le apliquen o le ejecuten una novación de deudor, siempre y cuando tenga capacidad de pago. Si no la tiene, pues sería sumamente difícil. Y si no lo han hecho, si lo van a hacer, si van a comprar una propiedad que está dada en garantía,
antes de esa venta negocien con la entidad bancaria para que firmen todos al mismo tiempo, para que se haga la novación del deudor en el momento del traspaso de la firma, que sean firmantes el vendedor, el comprador y la entidad y el representante de la entidad bancaria, en donde deje como deudor. ¿Qué se puede hacer si la entidad bancaria no acepta la novación y ya se hizo? Bueno, mira, si tiene capacidad de pago, solicitar el fundamento por el cual lo rechaza para acudir a la vía judicial. Si no tiene capacidad de pago, está en un estado de indefensión. Gracias. Otra pregunta de Ana Laura Alfaro. Buenas noches. Según su criterio y experiencia personal, ¿cuáles serían nuevas medidas que considere efectivas que el Poder Ejecutivo podría tomar para aliviar la situación del deudor cuando concluyan los plazos? Que se establezca la capacidad de pago del caso concreto. Si la persona no ha recuperado su trabajo, que se le dé plazo de gracia mientras recupera su trabajo. Si se trata de empleados, si se trata de trabajadores independientes, si se trata de pequeñas empresas, medianas o grandes empresas, que conforme vayan creciendo en sus ingresos en esa misma proporción, en ese mismo porcentaje, se vaya estableciendo las medidas para que empiecen a pagar proporcionalmente a los ingresos nuevos, a los nuevos montos de ingresos. Porque si les piden con las condiciones anteriores, con los ingresos anteriores, la posibilidad de obtener éxito va a ser muy baja. Muchas gracias. Por el momento esas eran las preguntas que teníamos. No sé si alguien más quisiera participar y mientras tanto le cedo la palabra a doña Adriana para que haga un comentario o una conclusión. Bueno, de parte mía, agradecerle a los organizadores de la Escuela Libre de Derecho por permitirme compartir en este espacio algunas experiencias que hemos tenido, ideas en el tema en esta lucha en la defensa del consumidor financiero. Decirles a los consumidores financieros, consumidores crediticios, infórmense, asesórense. Hay muchos derechos, los derechos nuestros son fundamentales, son irrenunciables. No, si se renuncian, no es, por más que firmemos condiciones crediticias que vean afectadas nuestros derechos, esas renuncias no tienen validez ni eficacia, de tal suerte que a pesar de que hayamos firmado, a pesar de que nos hayamos embarcado, podemos hacer cumplir derechos fundamentales y irrenunciables en temas de consumo de cuarta generación. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Gracias, doña Adriana. Tenemos otra pregunta de Joana Vargas Agüero. Buenas noches. ¿Qué pasa si yo como deudor de un crédito fui despedido con responsabilidad patronal? ¿Estoy en la obligación de pagar mi deuda con la liquidación que me correspondería por ley, asumiendo que mi deuda actual puede liquidarse con el dinero recibido por la liquidación? Asumiendo que la deuda se puede pagar con la liquidación. Ah, sí, señora. Bueno, él no tiene obligación de pagar el crédito con la liquidación de prestaciones laborales, pero sí le conviene en caso de que tenga bienes dados en garantía. Por decir un ejemplo, si tiene un crédito de vivienda y ya no tiene un trabajo, ya no tiene un ingreso mensual con el cual poder hacerle frente a esta carga financiera y no tiene seguro de desempleo, lo que va a suceder es que la entidad acreedora financiera lo va a enviar a un proceso de cobro judicial, en donde va a perder su garantía en un proceso de remate. Entonces, si me preguntas si está obligado, no está obligado, pero si tiene garantías o si tiene bienes que puede poner en riesgo, que tienen un valor superior a ese monto del crédito, pues le conviene pagar. Y por supuesto, si tiene una liquidación importante, podría inclusive acercarse a la entidad bancaria para hacer un back-to-back, por lo menos parcial, porque si tiene un capital, puede hacerle frente a la amortización del principal. Vean que dentro de las medidas está el no cobro de pago anticipado, esa comisión de pago anticipado durante la pandemia. Entonces puede solicitar que se extinga por lo menos parcialmente ese crédito para
establecer, crear un fondo, un depósito a plazo y hacer un crédito back to back. Viendo los montos se puede jugar financieramente en su propio beneficio. Muchas gracias. Otra pregunta, Uriel Valverde. Buenas noches. ¿Se recomienda o no se recomienda entrar en un crédito hipotecario en la situación actual del país? ¿Por qué? Bueno, en este momento los bancos están otorgando créditos. No están paralizados, los bancos están activos. Si la persona tiene capacidad de pago, si tiene ingresos, pues puede pedir un crédito hipotecario porque es una necesidad, porque ocupa ese crédito. Yo no satanizaría bajo ninguna circunstancia ni la solicitud del crédito ni el otorgamiento del crédito durante la pandemia. En épocas de crisis muchas personas surgen, muchas personas se reactivan y empiezan a ofrecer productos y servicios que son nuevas necesidades de la sociedad. Y en ese proceso de reactivación pueden generar mucho dinero y pueden tener capacidad de pago. Si esas son las condiciones, si tiene capacidad de pago, si tiene necesidad del crédito, si tiene una nueva idea de reactivación económica que puede ser muy próspera en esta época, bueno, bienvenido sea. Muchas gracias. Esa era la última pregunta. Agradecerle a la doctora Adriana Rojas Rivero por una excelente exposición. Creo que aquí todas las preguntas y todos estábamos muy interesados, no solo como abogados para asesorar, sobre todo como consumidores. Excelente y muy puntual la exposición sobre los créditos en los diferentes bancos, ¿verdad? Yo sé que hicieron falta otros, pero me parece que cubrió los que la mayoría trabajamos o utilizamos. Entonces, siempre agradecerle a usted por su exposición y a los demás por estar compartiendo con nosotros. Con esto damos por terminada la exposición de hoy y les recordamos que la última charla la tendremos el lunes 22 de junio a las 7 p.m. y serán reformas legales del sector financiero producto del COVID-19. Buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Buenas noches.